¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Empezamos la clase agradeciéndole a Diosito por estar vivos, por estar con nuestros padres. Agradecemos que estamos que estamos con vida, y les pedimos que nos cuide a nosotros, le pedimos que cuide a nuestro país y que podamos salir rápido de esta epidemia sin muchas cosas que lamentar. Bien, empezamos la clase del día de hoy, que trata sobre la América colonial en el siglo XVIII. Para entender la América colonial del siglo XVIII tenemos que entender el contexto de esta América. El contexto de América va a ser Europa, va a ser España. En España, durante la época en la cual se encontraba el siglo XVIII, vamos a encontrar a la dinastía Borbón regentando en España. ¿Cómo van a llegar los Borbones a ser la casa regente en España? Porque ellos no empezaron siendo la casa gobernante. Antes se encontraba en España gobernando la casa de los Austria, la casa de los Habsburgo, la casa alemana que le decían, ¿no? Los Habsburgo va a tener como último rey a Carlos II. Carlos II se le va a llamar el hechizado, ¿no? No pudo tener hijos, ¿no? Tuvo una vida pero terrible. Es como para hacer una película de él. Es bien interesante. Si pueden, búsquenlo, porque es uno de los personajes más interesantes de la historia universal y no se ha hablado mucho de él. Bien, Carlos II, el último rey de la causa de los Austria, de la casa de los Habsburgo. Él va a morir en el año 1700 sin dejar descendencia. En el año 1700. En el año 1702 va a empezar lo que se va a llamar la Guerra de la Sucesión Española, entre 1702 y 1713. La Guerra de la Sucesión Española es la guerra que va a buscar el rey que se va a hacer cargo de España y de todas sus posesiones fuera de la península, fuera de Europa. España era el reino más importante del mundo, ¿no? Va a tener posesiones en América, en Austria, en las islas de la Oceanía, en el Pacífico, las Islas Marianas. Era un imperio enorme. Carlos V decía que su imperio nunca se ponía el sol, siempre había sol en algún lugar del imperio. Eso es para entender el tamaño del imperio español en esta época. Lo que les decía, regreso. La guerra de sucesión española, que se va a llevar a cabo entre 1702 y 1713, es para ver quién se hacía cargo de todo este territorio enorme. Van a estar participando distintos países de Europa. ¿Quién va a terminar ganando? Francia, los Borbones. Luis XIV, el rey de España, va a colocar ahí a su sobrino, a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, cuando entra a tomar posesión del reino español, va a cambiar su nombre y se le va a llamar Felipe V, Felipe Borbón. Felipe V, Felipe Borbón, a partir de él todas las familias borbónicas van a incrementar una serie de reformas para cambiar la manera en la cual se venía organizando las posesiones, sobre todo las posesiones americanas, de este enorme y vasto imperio. Porque a pesar de lo enorme que era, de lo vasto que era, no rendía los frutos suficientes. España todo el tiempo estaba en crisis económica y no entendían por qué. Después vamos a ver el sistema económico que imperaba en esta época y vamos a darnos cuenta por qué también tenía tantos problemas. Entonces,
hemos hablado sobre el contexto, ¿no? Hemos hablado sobre Carlos II, las dinastías, la casa de los Austria, la casa de los Habsburgo, hemos hablado sobre cómo llega a su fin con Carlos II, hemos hablado sobre quién va a seguir en el gobierno, va a seguir Felipe de Anjou, Felipe V, y necesitamos entender el sistema económico imperante en esta época. El sistema económico imperante en esta época es el sistema económico mercantilista. El sistema económico mercantilista tiene dos preceptos principales. Primero, la obtención de minerales, y segundo, el monopolio comercial. Ese sistema ya estaba caduco, ya estaba totalmente agotado. Entonces, lo que van a buscar era que todas las riquezas que habían en el continente surjan efecto y regresen de alguna forma hacia España y le distribuyan nuevamente las riquezas que lo habían hecho durante el siglo XVII. Entonces, los monarcas borbones van a implementar durante el siglo XVIII una serie de medidas para poder modernizar, cambiar la forma en la cual se venía organizando este territorio. A esas nuevas formas, a esas nuevas medidas se le va a llamar reformas borbónicas. ¿Por quién? Por los Borbones, que es la casa imperante que lo va a hacer, ¿no? Las reformas borbónicas van a empezar en el año 1743, pero van a tener su principal apogeo entre los años 1776 y 1786, ¿no? ¿Cuáles eran sus objetivos? Dos objetivos. Primero, la centralización del poder en la monarquía, y segundo, la uniformización de la estructura política y administrativa de las colonias. ¿Qué había pasado? En el siglo XVII, al finalizar el siglo XVII, la era de Carlos II, España se encontraba en constantes crisis económicas. ¿Y qué habían hecho? Habían empezado a vender inclusive los cargos públicos, ¿no? Eso va a quitarle un montón de prestigio a los servidores públicos de aquí de la colonia, porque lo único que buscaban era ganar dinero, no eran eficientes, no eran efectivos, ¿no? Entonces, ese es el contexto de las reformas borbónicas. Les voy a adelantar el final de la película. Las reformas borbónicas tampoco fueron efectivas, ¿no? Va a concluir, va a ser un antecedente para la independencia del Perú. ¿Por qué no fueron efectivas? ¿Por qué no fueron eficientes también las reformas borbónicas? Porque no tuvieron el respaldo de la población de aquí. La gente no estaba de acuerdo con las reformas, ni cómo se hicieron, ni lo que buscaban. Entonces, estas reformas, que le vamos a llamar reformas borbónicas, no van a terminar bien. Ahora seguimos. Vamos a ver las dos reformas principales, las reformas que vamos a ver en lo administrativo y en lo económico. Primero, en lo administrativo. Como les decía, las reformas borbónicas tenían las reformas borbónicas en lo administrativo perseguían cuatro ejes principales. El principal eje es la recuperación del control sobre la administración colonial. ¿Qué pasaba? Como les había dicho, durante el siglo XVII, ante la falta de recursos económicos, la colonia española empezó a vender los cargos públicos, lo cual trajo un desprestigio a la misma servicio público, ¿no? Porque no era un servicio, era una corrupción total. Desde ahí podemos empezar a rastrear los problemas de corrupción de este país.
El segundo, la profesionalización de la administración. Como se vendían los cargos públicos, cualquiera lo podía hacer. Ya no. Las reformas borbónicas en lo administrativo buscaban que sean profesionales, que se hagan cargo de estas reformas administrativas. Lo tercero, la modernización de la administración pública. Y lo cuarto es una observancia exhaustiva a la ley. Si alguien hacía algo inadecuado, debía ser castigado. Además de eso, van a reorganizar las posesiones españolas en América, sobre todo las posesiones que se encontraban en el virreinato de Perú. Recordemos, cuando llegan los españoles van a abrir dos principales virreinatos. En América del Norte va a estar el virreinato de Nueva España, México, y aquí en el sur, en América del Sur, el virreinato de Nueva Castilla, el virreinato del Perú. El virreinato del Perú era todo América del Sur, era un territorio enorme y vasto, pero ¿y de quién dependía? Únicamente del virrey que se encontraba en Lima. Como era un territorio tan vasto para controlar, no se controlaba bien o simplemente no se controlaba. Para los efectos reales, el virrey del Perú solamente tenía injerencia sobre la audiencia de Lima y la audiencia de Charcas en Bolivia, que era donde se encontraban las minas de plata y donde se obtenían los mayores recursos. Entonces se van a organizar sobre todo el virreinato del Perú en nuevos virreinatos y en capitanías distintas. Y se van a reemplazar lo que se conocía como corregimientos por intendencias. Ahora bien, las reformas económicas. Hay un historiador que se llama Carlos Lazo. Carlos Lazo nos va a decir que las reformas económicas de las reformas borbónicas tuvieron dos fases. La primera fase fue entre el año 1728 y 1760, que buscaba una mayor dinamización de la economía de las colonias, un incremento en la producción americana. ¿Cómo lo hacía? Primero, a través de préstamos que se les iba a hacer a las personas acá en las colonias. Y lo segundo era a través de la grabación de impuestos a todos los productos extranjeros para que no tenga que competir con lo que nos venía de España. Y va a haber una segunda fase que va a ser entre 1761 y 1800, que si la primera parte lo que buscaba era un mayor dinamismo de la economía, aumentar la producción económica, en la segunda fase lo que va a buscar es drenar los excedentes, lo que se obtuvo en la primera fase, drenarlo hacia la península ibérica, hacia España, ¿no? Entonces, estas dos fases van a tener dos medidas. ¿Cómo es que lo van a hacer? La primera es, van a liberalizar el comercio que existía entre América y España. ¿Y a quién le va a favorecer? A España. ¿Por qué? Porque al igual que ahora, nosotros nos dedicábamos solamente de la extracción de materias primas. En cambio, los españoles en la península lo que buscaban era sobre todo hacer una industria que recién se estaba empezando a crear, ¿no? Entonces, a través de este monopolio comercial, nos obligaban aquí en América a comprarle solamente los recursos que venían de España. Había un monopolio comercial y solamente le podíamos comprar a los españoles. Quizás también ahí podemos entender el himno nacional, ¿no? El himno nacional, ¿cómo empieza? Somos libres, seámoslo siempre. Es un canto, una oda a la libertad.
Lo que están buscando los peruanos que se estaban liberando de España era eso, libertad. No queremos seguir solamente comprándole a los españoles, queremos comercializar con el que nos venda más barato, con el que lo haga mejor, no solo con los españoles. Eso es un paréntesis. Cierro el paréntesis. La primera era la liberación del comercio entre América y España. Y la segunda era un mejoramiento en el sistema fiscal. ¿Cómo se va a aumentar, cómo se va a mejorar el sistema fiscal? A través de dos medidas. Primero, el aumento de los impuestos. Y segundo, la creación de las aduanas. ¿Qué impuesto sobre todo? El alcabala. El alcabala era el impuesto de compra y venta de bienes, como ahora lo conocemos como el IGB. Empezó siendo de un 2%, después aumentó a un 4% y después aumentó a un 6%. Y se van a crear nuevas aduanas en Arequipa, en La Paz y en Buenos Aires. De tal forma que si venía algún producto que no fuera de España, ese producto era grabado con altos impuestos. Estas son las reformas económicas, las dos fases y lo que buscaban, las dos medidas que buscaban para obtener mayor recaudación, para poder incentivar la economía en las colonias. Después de ver las reformas administrativas, las reformas económicas, vamos a ver lo de los virreinatos españoles. Les decía que al inicio de la colonia existían solamente dos virreinatos, el de Nueva España en América del Norte y el de Nueva Castilla en América del Sur. El de Nueva España en América del Norte, México. El de Nueva Castilla, el del Perú. ¿Qué va a pasar? Primero vamos a empezar con el de Perú, porque al de Nueva España casi no le pasa nada. Ellos van a mantener su unidad, pero nosotros sí, vamos a vernos desmembrados. Primero se van a crear nuevas circunscripciones para poder administrar el territorio. El primer virreinato que se va a crear va a ser el virreinato de Nueva Granada en 1717. Luego de eso se va a cerrar este virreinato en 1724 y en 1739 se va a volver a abrir. ¿Qué audiencias comprendía el virreinato de Nueva Granada? El virreinato de Nueva Granada comprendía las audiencias de Quito, las audiencias de Santa Fe de Bogotá y de Panamá. Después se va a abrir el virreinato del Río de la Plata. ¿En qué momento? 1776. ¿Y qué audiencias va a comprender? Las audiencias de Charcas, Bolivia, y de Buenos Aires, Argentina. Luego de ello, en 1777, al año siguiente, porque el 76 es la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1777 se va a crear la Capitanía General de Venezuela. Esto va a estar sujeta a la autoridad del virrey de Nueva Granada. ¿Qué va a pasar con el virreinato de Nueva España? El virreinato de Nueva España va a mantener su misma estructura, es decir, va a mantener su jurisdicción en casi toda América del Norte, Centroamérica, el Caribe, las Islas Marianas y las Filipinas, un territorio enorme. Allá no hubo la partición que tuvimos acá en el hemisferio sur. También se va a instalar la figura del visitador, de las visitas. ¿Con qué fin? Primero, con supervisar el funcionamiento de la administración. Y segundo, para poder ver si se estaban aplicando las reformas borbónicas correctamente.
el primero esta figura del visitador, que es como un supervisor, la primera que vamos a ver es la del Virreinato de Nueva España, que se va a realizar entre 1765 y 1771. José de Gálvez, que va a tener un montón de repercusiones, van a echarse, van a destituirse de sus cargos a una serie de funcionarios que venían trabajando mal, que no cumplían con estos dos requisitos. Y después el Virreinato del Perú, también en 1776, un año importante. José de Areche va a empezar con las visitas, así se le llamaba a esta supervisión, y la va a terminar Jorge Escobedo en 1785. Entonces vemos cómo se van a constituir estos nuevos virreinatos españoles que le van a dar forma al continente americano que hoy conocemos. Luego de ahí, y para terminar, tenemos que ver el Brasil portugués. El Brasil portugués va a tener una historia totalmente distinta a la que van a tener los virreinatos, las colonias españolas en América. Recién en 1500, a través de Pedro Álvarez Cabral, va a crearse, van a programarse la soberanía portuguesa sobre las costas del Brasil. Miren el año 1500. Para el año 1549, recién en el 49, se va a crear un visitador, un intendente, un procurador general, gobernador general, y se va a tener como primera capital del Brasil San Salvador de Bahía, el año 1549. En el año 1773 se va a crear el Virreinato de Brasil y va a tener como capital Río de Janeiro. ¿Cómo estaba basada su economía? Su economía en un inicio va a estar basada en la explotación de un árbol del palo Brasil, así se llamaba, y de ahí viene su nombre. De este Brasil se llama así por este árbol que estaba en esta zona. ¿Cuál era la particularidad de este árbol? Este árbol producía una sustancia rojiza que era comercializada en Europa. Eso era la importancia de las colonias, solamente eso, ¿no? Bien loco. Luego de eso se van a empezar a crear cultivos de caña de azúcar y grandes haciendas y grandes ingenios. ¿Quiénes iban a trabajar en estas haciendas y estos ingenios? Primero se van a atrapar a los indígenas del Brasil para que trabajen en condición de esclavos en esas haciendas. Eran tantas las haciendas ahí que se dedicaban sobre todo al cultivo de la caña de azúcar que no se daban abasto y empezaron a traer mano de obra esclava desde el África. Es por eso, por ese motivo y en este momento en el cual se va a traer toda la inmigración africana hacia el Brasil. Entre los años 1750 y 1777 se van a aplicar serias reformas a los dominios portugueses en América. Igual que las reformas borbónicas, ellos los van a tener en esta época, entre 1750 y 1777. ¿No? Que buscaban y van a ser llevadas a cabo por el Marqués de Pombal. ¿Qué era lo que buscaban estas reformas? Primero, sociedades monopolísticas que sean controladas por muy pocas personas para que el rey de Brasil sepa con quién tratar. Segundo, la expulsión de los jesuitas, igual que acá, ¿no? Los jesuitas eran peligrosos. ¿Por qué eran peligrosos? Porque eran los ilustrados, los que más sabían, los que estaban con todas las ideas de la Revolución Francesa. Luego de ello se va a reforzar el régimen esclavista para la explotación de la caña de azúcar. Esto en un inicio va a experimentar un auge en la economía, se va a reactivar la economía, pero sobre todo
porque se van a empezar a encontrar oro en el Brasil. Hasta el día de hoy, Brasil es uno de los grandes productores de oro. Bien, esto es la América del siglo XVIII. Estamos terminando la parte colonial de la historia del Perú. Luego de esto van a venir, estamos en 1800 en la historia. Después de esto nos vamos a acercar a las fechas de independencia. Si queremos conocer por qué nos independizamos de los españoles, tenemos que entender el contexto. ¿Qué estaba pasando aquí en esta época? Bueno, chicos, me gustó verlos, escucharlos, al menos por este medio. Espero que tengan un buen día y que las clases les haya servido para entender el tema. Tengan ustedes un buen día, les mando un saludo.